¿Cómo? Ah, ya. Es que mencionaste mi nombre. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque hoy es tu día y tú nos diste vida, Señor, en este día. Y si la diste, Señor, fue para que podamos cumplir con el propósito, Señor, por el cual tú nos creaste a nosotros, Señor, y santificaste, Señor, y separaste este día, Señor, para que nosotros podamos glorificarte. Eh, para esto, Señor, nosotros como pueblo nos reunimos para adorarte, Señor, pero también, Señor, para poder estudiar tu palabra, estudiar tus doctrinas, estudiar, Señor, qué es lo que tú nos enseñas, para que podamos conocerte mejor, para que podamos asombrarnos más contigo, Señor, conocer más tu voluntad. Así que, Señor, te pedimos que ahora en el estudio, tu Espíritu Santo nos sea iluminando para que podamos comprender un poco más acerca de tu voluntad y de la forma en la cual tú gobiernas toda la creación. Ayúdanos, Señor, a verte, Señor, como el Dios grandioso, Señor, como el Dios perfecto, como el creador de todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirarte y entonces a mirarnos a nosotros, como tus criaturas, Señor, pequeñas, que te miran, Señor, hacia lo alto y te ven, Señor, majestuoso, Señor, y entonces te adoramos. Ayúdanos, Señor, entonces a encontrar un motivo más para adorarte, Señor, en la lección de esta mañana. Esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hoy comenzamos el capítulo número 3 de la Confesión de Fe. Y entonces vamos a ver capítulo 3, párrafo 1 en la confesión. También la pregunta 12 del Catecismo Mayor y la pregunta 7 del Catecismo Menor. Entonces vamos a leer estas porciones de los estándares. Primero la confesión de fe dice: Dios, desde toda la eternidad, por el consejo sumamente sabio y santo de su voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede, aunque de tal manera que ni es autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni la libertad o contingencia de las causas secundarias son quitadas, sino más bien establecidas. El Catecismo Mayor pregunta: ¿qué son los decretos de Dios? Y responde: los decretos de Dios son los actos sabios, libres y santos del consejo de su voluntad, mediante los cuales, desde toda la eternidad, Él ha preordenado inmutablemente para su propia gloria todo lo que sucede en el tiempo, especialmente en lo que concierne a los ángeles y a los hombres. Finalmente, el Catecismo Menor también pregunta: ¿qué son los decretos de Dios? Y responde: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Es interesante, ya a partir del nombre del capítulo, que el asunto del decreto puede ser entendido desde dos puntos de vista. La confesión va a hablar acerca del decreto de Dios y los catecismos, ambos, van a hablar acerca de los decretos de Dios. ¿Hace eso alguna diferencia? Uno es singular y el otro es plural. ¿Pero qué significa eso? ¿Hace alguna diferencia en que pensemos en el decreto o en los decretos? La verdad es que podemos hablar de el decreto o los decretos dependiendo de en qué nos estemos enfocando. Cuando
hablamos de el propósito de Dios y debido a la doctrina de la eternidad de Dios, de la simpleza de Dios, en la mente de Dios, no está esto primero, esto después, esto lo pienso después, esto lo pienso después. Ocurre de forma lógica, obviamente, porque las premisas tienen consecuencias. Pero digamos que temporalmente, y porque los pensamientos de Dios no van sucediendo de repente, como en nosotros, es posible hablar del propósito de Dios como siendo una sola cosa. Y porque están tan unidos, porque finalmente su propósito es solamente uno, mirado desde el punto de vista de Dios, el decreto es uno solo. Pero ahora cuando nosotros miramos el propósito de Dios desde nuestra perspectiva, que es limitada, que es temporal, nosotros hablamos de los decretos de Dios, refiriéndose a las cosas que van aconteciendo en el día a día y que para nosotros son temporales y muchas veces no conectadas las unas con las otras. Me voy a acordar a Aníbal. Ayer le dije a Aníbal, voy a usar tu ejemplo en la clase mañana. Cuando ayer entrevistamos a Aníbal para la membresía, va a quedar en suspenso si lo aprobamos o no lo aprobamos. Pero le preguntamos, cuéntanos cómo viniste a la fe. Y él dijo que cuando él estaba en la universidad, estaba estudiando Derecho, pensó en publicar un artículo, en escribir un artículo y publicarlo para una revista de la universidad, ¿cierto? Entonces él quería escribir acerca de cuáles eran los, a ver si te entendí bien, no sé, si me acuerdo bien, cuáles eran como los fundamentos que guían la cultura occidental. Entonces, algo alemán, eh, el derecho romano, me acordé, y el cristianismo. Entonces, para escribir su artículo, él dijo, bueno, yo ya estudiado un poquito acerca de, ¿qué era lo alemán? No me acuerdo ahora. ¿Lo alemán qué era? El sistema de honra, de honores. Honores, carito. El sistema de honra alemán, el derecho es el derecho romano, y dijo, pero el cristianismo, no, yo no sé de cristianismo. Pero es obvio que el cristianismo guió la cultura del pensamiento occidental. Así que voy a tener que estudiarlo. Así que le pidió ahí a una amiga, a un amigo primero, a una amiga primero, que pudiera enseñarle, que era cristiana, algunas cosas sobre el cristianismo. Y así él comenzó a estudiar con un amigo, luego ella, con una amiga, ella lo invitó a la iglesia y finalmente él en los cultos vino a la fe. Y entonces el Arturo le dijo, pero para satisfacer mi curiosidad, dijo, ¿y el artículo lo publicaste? Dijo, no, al final no. Estaba escribiendo puras leceras, dijo Aníbal. Así que fue infructuoso ese intento. Nosotros podemos ver dos cosas, o quizás temporalmente que están totalmente separadas, su intento de escribir un artículo para una revista académica, y por otro lado su fe hoy día. Pero nosotros podemos ver, a partir de que hicimos ya esa conexión y esta pregunta que nosotros le hicimos ayer, cómo finalmente estas cosas estaban conectadas. De hecho, su primer ingreso a la universidad fue para estudiar Derecho. Ahí es donde él intentó escribir este artículo. Finalmente terminó estudiando filosofía. ¿Y qué tiene que ver entonces con que él haya entrado a estudiar Derecho, se graduó en filosofía y hoy día está aquí en la iglesia? Y quién sabe si va a ser recibido como miembro. Se fue Derecho a estudiar filosofía y de ahí a la iglesia. A ver, está unido.
Bueno, estas cosas que muchas veces para nosotros no tienen conexión o son eventos aislados los unos de los otros, en la mente de Dios están siempre conectados. Y finalmente, nosotros, si pensamos bien la providencia de Dios, podemos ver la conexión que hay entre ellos. La semana pasada, cuando hablamos acerca de la providencia de Dios, dijimos todas las cosas, dijimos las grandes y las menores, las que tienen gran importancia en nuestra vida, como aquellas que parecen no tener ninguna importancia, están conectadas dentro de la voluntad de Dios para hacernos más como Cristo. Entonces, si lo miramos así, desde nuestra perspectiva, son cosas aisladas. Pero en la perspectiva de Dios está todo siempre unido. Finalmente, Dios tiene un plan. Finalmente, Dios tiene un propósito, que es la gloria de Él mismo, por medio del Hijo. Pero Él va a decretar también cada uno de los eventos y las acciones que van a llevar al cumplimiento de ese plan, porque nada es dejado al azar. Nunca Dios está aprendiendo, nunca Dios está sin saber lo que va a acontecer. Todas las cosas pasan porque Él así las ha determinado. Y entonces por eso nosotros podemos hablar del decreto o de los decretos según cuál sea el énfasis que nosotros queremos dar. Otra diferencia que nosotros encontramos aquí en la confesión y en los catecismos es que, bueno, los catecismos pretenden definir qué son los decretos de Dios. La confesión simplemente va a afirmar, va a hacer una declaración de que Dios ha decretado todas las cosas. Por eso en la confesión ustedes no ven que hay un intento de definir. Pero en los catecismos, por su propia naturaleza, por la propia naturaleza de la pregunta, que es ¿qué son los decretos? Van a decirnos, los decretos son los actos sabios, libres y santos del consejo de su voluntad, Catecismo Mayor, o son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, por el cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Uno explica, o los catecismos explican, la confesión simplemente declara o afirma. Ahora nos va la confesión a mostrar algunas propiedades o atributos de este decreto de Dios. Nos va a decir que el decreto es eterno, es sabio, es santo, es libre, es inmutable. También nos va a decir que lo abarca todo. Y estas palabras las encontramos casi todas en los tres estándares, en la confesión, en el catecismo mayor y en el catecismo menor. Veamos el que primero aparece aquí en la confesión, que es que, o no, perdón, el primero que aparece en... ¿dónde vi libre como el primero? No. El primero que aparece es la eternidad. Tratemos la eternidad en primer lugar. ¿Cómo sabemos que el decreto de Dios es eterno? Primero, porque ya lo hemos visto cuando hablamos acerca del ser de Dios o la naturaleza de Dios, vimos que Él mismo es eterno. Cuando dijimos que Él es eterno, estamos diciendo que todo su ser, que su naturaleza,
que sus pensamientos, sí que podemos hablar de pensamientos, aunque la escritura va a hablar así, pero es un poquito antropomórfico. Son eternos también. En Jeremías 29:11, Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. De que Él conoce lo que va a suceder en el futuro. Él conoce incluso aquello que nosotros esperamos y cuál es el fin que nosotros esperamos. Y Él dice, yo conozco, yo tengo estos pensamientos. ¿De qué forma Dios puede conocer los pensamientos del futuro? Y Él puede asegurar lo que nos dará en el futuro si sus pensamientos no son eternos. En Apocalipsis 13:8 habla de el Cordero. ¿Qué dice? Colócale que sí. Sigo aquí, por favor. Habla de el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Está hablando aquí, obviamente, no acerca del hecho del ser inmolado, pero de la seguridad de que Él sería inmolado, una seguridad que viene desde cuándo, desde incluso antes de crear, desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de crear, ya era claro para Dios que el Cordero sería inmolado. De esto hablamos cuando hablamos acerca de los pactos, ¿cierto? Del pacto de redención, el pacto que Dios hace consigo mismo de forma trinitaria, de salvar a su pueblo, incluso antes de crearlo, eternamente, ya Dios sabía que el Hijo iba a morir para salvar a su pueblo. Segunda de Timoteo 1:9, segunda a Timoteo. No. Mm, sí, estoy leyendo en Tito, por eso no me sale. Aquí, 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, la gracia, el propósito y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes que empezara el tiempo, cuando había otro tiempo, esa es como la idea que está, antes de este tiempo en el cual nosotros vivimos, ya el propósito y la gracia nos fueron dados. Este propósito es el propósito eterno de Dios. También Tito 1:2 va a usar esta misma afirmación.
prometió antes de los tiempos de los siglos. Entonces, cuando Dios decreta todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación o desde antes del tiempo de los siglos. Entonces, por eso nos va a decir la confesión que desde toda la eternidad, Catecismo Mayor también hace la misma afirmación, desde toda la eternidad, y el Catecismo Menor habla de este propósito como siendo un propósito eterno. Ahora, ¿qué quiere decir eterno? ¿Y cuáles son las implicaciones de la eternidad? Eterno quiere decir antes del tiempo o sin estar sujeto al tiempo, no tiene principio ni final. Y una de las implicaciones de que la voluntad o el decreto sea eterno es que este no cambia. Porque si el decreto fuera eterno, o sea, si el decreto no fuera eterno, perdón, si el decreto cambiara, no podría ser eterno. ¿Mm? Serían quizás dos decretos distintos. Entonces, veamos las citas que nos provee la confesión. Eh, Efesios 1:11. Sí, el 4 lo va a mencionar el Catecismo Menor, el 4 y el 11. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. O sea que la elección viene desde antes de la fundación del mundo. En el 11 dice, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Aquí nos está diciendo que todo lo que sucede ocurren según el propósito de Dios. Y cuando nosotros vemos aquí el consejo de su voluntad que se repite, está usando el lenguaje de Pablo, que se repite en la confesión y los catecismos, está usando el lenguaje bíblico, el lenguaje de Pablo. Y cuando entonces decimos que Él hace las cosas según el consejo de su voluntad, también estamos diciendo que su consejo, que su propósito es libre. Es libre de otros, es libre de cualquier cosa que sea externa a Él. Por eso la Escritura dice, pero ¿quién aconsejó a Dios para que hiciera, para que pensara, para que decretara tal cosa? Entonces, cuando Dios decreta las cosas, Él no las decreta porque otro le dice o porque Él ve en otro o porque otro le enseña. Él hace las cosas de forma libre, porque Él simplemente porque las quiere hacer. Ahora nosotros podemos preguntarnos por qué las quiere hacer. Bueno, porque ese su decreto responde a su propia naturaleza. Él quiere hacer aquello que es propio de Él. Por eso su decreto también es santo, es sabio, porque Él es santo y es sabio. Romanos 11:33. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Este conocimiento que es más alto es incluso incomprensible e inescrutable por nosotros.
No podemos comprenderlos de forma perfecta. ¿Por qué? Porque son eternos. Si nuestra mente no es eterna ni funciona de esa forma. Hebreos 6:17. Por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, esto nos habla acerca de de la inmutabilidad del decreto de Dios. De hecho, la confesión dice libre e inmutablemente todo lo que acontece. En el Catecismo Mayor va a decir que ha preordenado inmutablemente. El Catecismo Menor no usa esa palabra, pero bueno, la eternidad la incluye. Inmutablemente quiere decir que no cambia. Nosotros cambiamos de parecer. Nosotros cambiamos de parecer, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que quizás nuestros pensamientos no eran buenos o no eran tan buenos, podían ser mejorados, o porque lisa y llanamente estaban equivocados. Pero la pregunta es, ¿esto puede ocurrir con Dios? ¿Dios puede haber decretado algo equivocadamente? ¿Algo que no fuera lo mejor? ¿Algo que no fuera lo perfecto? ¿O hay algo que pueda detener la mano de Dios para que Dios entonces diga, entonces voy a tener que hacer esta otra cosa? Entonces, eso nos muestra que, y la palabra misma, de forma explícita, nos va a decir que su consejo es inmutable, no cambia nunca. Eh, el otro día compré unos libros, se los compré a un pastor, y Gerson, ¿no está Gerson ahí o no? ¿No? Está ocupado. Está intentando dormir. Bueno, Gerson está sacando pañales. Gerson compró también un libro al mismo pastor y le pidió que me lo entregara a mí, para que yo se lo entregara a los chiquillos se lo entregaron a él. Eh, y el libro que él compró es La inspiración de la escritura de Clark Pinnock. Clark Pinnock, cuando él escribió ese libro, es un libro pero extraordinario en la doctrina de la inspiración de la escritura. Y él escribió ese libro siendo calvinista. El problema es que después Clark Pinnock se volvió un arminiano. Y entre los arminianos, la cuestión del decreto de Dios es más condicional que incondicional como es en nosotros. Eh, Cuando uno es totalmente coherente con el arminianismo, gracias a Dios no todos son totalmente coherentes, porque si tú afirmas el libre albedrío, tienes que absolutamente negar que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, cuando él comienza a afirmar y a creer en el libre albedrío y va siendo coherente con su creencia en el libre albedrío, él no para ahí. Entonces, él tiene que negar lo que escribió en el libro acerca de la inspiración de la escritura. Porque ¿cómo Dios puede gobernar la mente de aquellos que escriben si esas personas tienen libre albedrío, escriben lo que ellas quieren sin ser guiados por Dios? La doctrina de la inspiración exige el decreto absoluto de Dios. Y entonces, en su coherencia con la doctrina del libre albedrío, él dice, bueno, entonces Dios no sabe todas las cosas. Y la consecuencia de eso es que Dios está aprendiendo junto con nosotros. Y esa posición se llama la del teísmo abierto. Esa posición básicamente dice, Dios no es eterno, Dios está aprendiendo, Él no sabe, es como nosotros.
Básicamente eso es ateísmo. Y entonces Clark Pinnock murió ateo. ¿En qué camino? Camino de la negación del decreto absoluto de Dios, que de forma coherente lleva a no creer en Dios. Por eso le digo, gracias a Dios, no todos son coherentes. Uno no tiene por qué ser coherente en la mentira o en la falsedad, es mejor no ser coherente con la mentira. Con la verdad, sí, la verdad exige coherencia, la mentira no exige coherencia. Eh, entonces, estos atributos están unidos. La eternidad, la libertad, la inmutabilidad, están unidos. También porque Dios es sabio, su consejo también es sabio. En Isaías 55 va a decir que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Está en Isaías 55, ¿cierto? 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque son más altos los cielos, más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Terminaron ya los chiquillos? Ya. Nos quedó la mitad de la clase. Vamos a tener que volver la próxima semana a este mismo capítulo, a este mismo párrafo. Eh, ya. Pero la idea entonces de hoy es que este decreto que responde al consejo de la voluntad de Dios, responde a la mente de Dios, es como es Él. Si Él es inmutable, su consejo es inmutable. Si Él es eterno, su consejo es eterno. Si Él es santo, su consejo es santo. Si Él es libre, su consejo es libre. No puede cambiar, nadie lo determina. Y así lo dice la Escritura de forma clara. Nadie puede detener su mano para decirle qué hacer. Nadie puede ser su consejero. Él es tan distinto entonces a nosotros y Él es glorificado entonces en esta gran diferencia que existe entre Él y nosotros. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque al mostrar, Señor, los atributos de tu decreto, de tu pensamiento, tú nos muestras, Señor, tu grandiosidad. Tú nos muestras, Señor, tu majestad. No hay ninguno de nosotros, Señor, que sea así. Porque no hay ninguno de nosotros que sea perfecto, no hay ninguno de nosotros, Señor, que sea eterno. No hay ninguno que sea el creador y que pueda darle sentido a todas las cosas. No hay ninguno que lo sepa todo, que esté en todo lugar, que lo vea todo y que tiene el poder para actuar. Nuestra voluntad, Señor, es tan cambiante, porque no somos sabios ni somos poderosos. Pero tú, Señor, que eres todo sabio y absolutamente poderoso, que tienes, Señor, un propósito santo, justo y perfecto, eres capaz de cumplirlo. Y te damos gracias, Señor, por eso. Te pedimos, Señor, entonces que tú nos ayudes a glorificarte y que tú, Señor, también nos ayudes a pensar en nosotros, en nuestras acciones, de una forma coherente con tu propósito. No somos marionetas, no somos robots, no dejamos de tener responsabilidad, como vamos a ver la próxima semana, pero tampoco, Señor, hemos sido dejados al azar, a la suerte, tampoco al destino
sin conciencia, sin propósito, sino que tú nos has creado como criaturas racionales, responsables delante de ti, pero guiados, Señor, por tu santa providencia. Ayúdanos, Señor. Y quédate con nosotros, Señor, en este tiempo de comunión y luego, Señor, también en la adoración a ti. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.